Hola, yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para el curso de la asignatura de Estadística Aplicada o Inferencia Estadística, depende del grado, para la UOC. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar todas las PECs y la prueba final de la asignatura, haciendo modelos anteriores que serán muy parecidos a los que tendréis que resolver. No resolveré directamente las PECs, ya que sería ilegal, pero os explicaré todo lo necesario para que podáis resolver la PEC sin ningún tipo de problema. El curso está formado por dos tipos de clases. Las clases grabadas en vídeo, donde os explicaré todos los temas, el programa informático y resolveremos un modelo de examen, y una clase en directo final con Google Meet, poco antes del examen, donde se resolverán las últimas dudas y el examen del último año. Tened en cuenta que los vídeos los podéis ver en el momento que queráis, pero hay un límite de 3 visualizaciones por vídeo, ya que el curso es de uso individual. Las clases para preparar la primera PEC son gratis y están en YouTube. Para acceder al resto del curso sí que tendréis que hacer la inscripción por la web. Además, cuando os apuntéis al curso, os enviamos un dossier en PDF, con todos los apuntes pasados a ordenador, con ejercicios, con pruebas de evaluación continua, con pantallazos y con los exámenes de los últimos años. Para seguir el curso es imprescindible tener el dossier al lado, ya que en los vídeos iré haciendo mención a la página y al ejercicio en el que estamos, que tendréis que ir rellenando. En el dossier lo tenéis absolutamente todo, no necesitáis nada adicional para poder sacaros la asignatura con nota. Por último, en la fecha de inicio abriremos un grupo de WhatsApp para poder seguir el curso hasta el examen, para resolver todas las dudas que tengáis, para elegir los horarios del directo o para cualquier cosa que me queráis preguntar. Y ahora sí, os dejo con la primera clase gratis del curso. Bien, pues empezamos ahora ya sí con esta primera clase del curso. Vamos a empezar con esta clase de teoría para preparar la PEC 1. Entonces vamos a la página 2 del dossier y empezamos con este primer apartado de la distribución normal. Vamos a tener dos partes en esta primera PEC. La primera es la normal, un repaso de la normal, que de hecho ya hacíais en Fundamentos de Estadística. Y la segunda parte es de los intervalos de confianza, ¿no? Que de hecho también lo hacéis en Fundamentos de Estadística. Así que al final va a ser un poco esta primera PEC de repaso de conceptos que ya habíamos visto en la asignatura de Fundamentos de Estadística. Entonces, vamos a hacer el repaso de la distribución normal y vamos a ver el tipo de ejercicios que os van a poner sobre la distribución normal. Venga, la distribución normal. La distribución normal es una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad, decíamos, continua, ¿no? Con infinitos valores, donde estaba centrada en un valor que era la media de la distribución y tenía una dispersión, ¿no? Lo que se alejaba de los valores de la media, que llamamos la desviación típica, ¿no? Que era este valor de sigma. Así que cualquier variable que siga una distribución normal va a tener dos características principales, que son la media, mu, y la desviación típica, sigma, ¿no? La distribución normal, por tanto, es un modelo de probabilidad, donde la mayor parte de la probabilidad está en el centro y hay poca probabilidad a medida que nos alejamos de este centro, ¿no? Por tanto, es poco probable que nos alejemos mucho de la media por arriba, poco probable que nos alejemos mucho de la media por debajo, ¿no? La probabilidad quedaba representada con el área, de forma que, si yo estoy hablando de esta zona de aquí, esto es menos probable, por ejemplo, que esto, ¿no? La probabilidad de tener menos de este valor es mayor que la probabilidad de tener más de este valor. Así que el área pintada bajo la curva nos representa la probabilidad. Si calculamos toda el área que quedaría dentro de una normal, sería una probabilidad de 1, ¿sí? Así que dentro de la normal tenemos todas las probabilidades, ¿no? Es un modelo que se repite en muchos tipos de variables, ¿no? Y que le llamamos la distribución normal, ¿no? Donde lo más probable es que estemos cerca del centro y es poco probable que nos alejemos por los extremos. La normal es infinita en sus extremos, va de menos infinito a más infinito, ¿sí? Por tanto, tiene dos asíntotas, que se dice, se va acercando al eje horizontal, pero nunca llegaría a tocarlo, ¿sí? Así que realmente va de menos infinito a más infinito. Por ejemplo, podríamos decir que la nota del examen de la asignatura sigue una distribución normal con media igual a 6 y con desviación típica igual a 2, ¿no? Pues a partir de aquí esto sería un 6 y este sería un 2. Y yo me podría preguntar por cualquier probabilidad. Por ejemplo, me preguntan ¿cuál es la probabilidad de que un alumno saque más de un 7 en el examen? ¿Sí? Probabilidad de que un alumno saque más de un 7. Pues entonces nos estarían preguntando por este área de aquí, ¿no? La probabilidad
de más de un 7. Venga, entonces, a partir de aquí, ¿cómo podemos resolver? No os van a preguntar cosas de teoría, sino que es muy práctico lo que os van a preguntar sobre la normal. Os van a pedir probabilidades o valores dentro de la distribución normal. Ya visteis un poco más la teoría en fundamentos de estadística, así que va a ser algo muy práctico, ¿sí? Así que si yo tengo una normal, por ejemplo, de media 6 y desviación típica 2, me van a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno saque más de un 7? ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvíamos probabilidades en una distribución normal? Pues lo que teníamos que hacer era utilizar las tablas de estadística, como hicimos en fundamentos de estadística, ¿sí? Hay unas tablas que nos van a permitir calcular la probabilidad dentro de una normal, porque esta probabilidad la deberíamos obtener a partir del área que queda dentro de la curva entre ese valor y el más infinito, ¿sí? Esto sería un cálculo integral muy complejo en una normal, así que no lo podemos hacer, no podemos calcularlo, ¿sí? Necesitaríamos técnicas matemáticas muy complejas para resolver este área y por tanto para resolver esta probabilidad. Y por eso utilizamos tablas, ¿sí? En lugar de tener que hacer todos estos cálculos cada vez, pues se pusieron todos los valores en una tabla de valores y de esa manera pues directamente yo utilizo la tabla para hacer los cálculos y me ahorro muchísimo tiempo, ¿no? Así que vamos a trabajar siempre con tablas, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, ¿cómo funcionan las tablas? Las tablas funcionan de la siguiente manera. Vamos a trabajar con una normal que utilizamos como referencia, que es lo que llamamos la normal estándar. Pensar que de normales hay muchas, ¿no? Esto es un examen, pero podría ser la normal de la altura de los alumnos o la normal de la asistencia a clase, podría ser cualquier variable que siguiera la curva normal. Por tanto, tendremos medias y desviaciones típicas diferentes, ¿no? Así que de normales hay muchas, de forma que lo que necesitamos es tener una normal de referencia, lo que llamamos la normal estándar. La normal estándar sencillamente es una distribución normal que por convenio se decidió que fuera una normal de media 0 y de desviación típica 1, ¿sí? Por tanto, se eligió la normal más simple posible, ¿no? Que sería una normal de media 0 y desviación estándar de 1, ¿sí? Eso es la normal estándar o la puntuación Z. Si esta es nuestra puntuación en nuestra variable, pues la puntuación en la distribución normal estándar le llamamos puntuación Z, ¿sí? Es la puntuación dentro de la normal estándar. ¿Y para qué nos sirve este modelo? Pues este modelo es el que tiene todas las probabilidades calculadas en la tabla, ¿sí? Así que un grupo de matemáticos cogió este modelo y se puso a poner todas las probabilidades de esta normal en una tabla, pues con la probabilidad de tener una Z de más de 0,1, de más de 0,2, 0,3, más de 2,5, más de no sé qué, menos de no sé cuántos, ¿sí? Todo eso lo fueron calculando con cálculos integrales muy complejos y los pusieron en una tabla de estadística. Por tanto, esta normal, la normal estándar, la tenemos tabulada, tenemos todas sus probabilidades en una tabla. Pero claro, yo no voy a tener la normal estándar en mi situación. Yo, por ejemplo, estoy hablando de las notas de mi examen, ¿no? Con media 6 y desviación típica 2. Eso no es una normal estándar. ¿Cómo calculo esta probabilidad? Si yo busco el 7 en esta tabla, no lo voy a encontrar porque la tabla me habla de la normal estándar. Así que hay que hacer siempre un paso previo para resolver probabilidades, que es pasar de la puntuación en mi normal a la puntuación estandarizada, la puntuación en la normal estándar. ¿Sí? De forma que este 7 tengo que pasarlo a cuál sería la puntuación equivalente. Espera que me ha quedado esto un poco torcido. ¿Cuál sería la puntuación equivalente en la distribución normal estándar? Para poder pasar de una normal cualquiera a la normal estándar, vamos a aplicar la siguiente fórmula, la que tenéis en el dossier. El valor menos la media entre la desviación típica, ¿sí? Por tanto, yo cogeré el valor, en mi caso, el valor que yo estoy estudiando es el 7, menos la media, calculo la diferencia del valor con la media, y luego lo relaciono con la desviación típica, en este caso es 2, ¿no? Por tanto, nos queda una Z de 0,5. Así que el valor 7 nos daría una Z equivalente a un 0,5. Una vez tengo el valor pasado a Z, pasado a normal estándar, entonces utilizaremos la tabla de estadística para resolver las probabilidades correspondientes. ¿Vale? Entonces cogeremos la tabla y nos dará con
con la z que tengamos correspondiente, nos va a dar la probabilidad acumulada, ¿vale? Así que la tabla, siempre las tablas que os van a dar en los ejercicios seguirán siempre la misma condición. Las tablas nos van a dar las probabilidades acumuladas de los positivos, ¿vale? Como la normal es simétrica, la probabilidad de menos 0,5 en la normal estándar es la misma que la probabilidad de más menos 0,5, ¿no? Esta probabilidad va a ser igual que esta, o esta probabilidad va a ser igual que esta, es simétrica, ¿sí? Como la normal es simétrica, no nos va a hacer falta tener todos los valores, sino que solo vamos a necesitar tener los valores positivos, que serían los valores que están a la derecha de la distribución normal. Solo necesitamos eso, los valores por la derecha, porque los otros son iguales, pero hacia el otro lado, ¿sí? Así que vamos a pensar lo siguiente. Para que nos sirva para cualquier tipo de valor, vamos a pensar que las tablas de estadística que nos van a dar, las tablas de la normal, nos devuelven siempre la probabilidad del trozo grande de probabilidad de la distribución. Por tanto, si yo estoy aquí y busco 0,5 en la tabla, me va a devolver esta probabilidad de aquí. Si yo estoy aquí y tengo el menos 0,5, por ejemplo, me olvido del signo y me va a devolver esta probabilidad de aquí, ¿sí? Por tanto, la probabilidad hacia un lado o hacia el otro en función de si estoy a la izquierda o a la derecha de la media, ¿no? Por tanto, vamos a pensar que la tabla de la normal nos va a devolver siempre la probabilidad del trozo grande de probabilidad, del trozo grande. Si estoy aquí, me va a devolver la probabilidad para aquí. Si estoy aquí, me olvido del signo, me va a devolver la probabilidad para aquí, ¿sí? Por tanto, resumiendo, que quiero resolver una probabilidad en una normal, yo primero me dibujo mi normal, ¿sí? Con su media y con su desviación típica. Cojo el valor y a partir de aquí yo lo estandarizo, lo paso a puntuación z con la fórmula de la z. Una vez tengo el valor transformado en la normal estándar, puedo utilizar las tablas de estadística. Tenemos que pensar que la tabla nos devuelve el trozo grande. Así que si la tabla me está diciendo que la probabilidad de tener menos de 0,5, ahora lo veremos con las tablas, es, por ejemplo, es 0,7 aproximadamente, esa probabilidad es la que estamos buscando. La tabla me ha devuelto el trozo grande, pero yo buscaba el trozo pequeño. Por tanto, ¿qué hacemos? Lo restamos a 1, porque yo sé que todo es 1, así que si esto es 0,7, esto va a ser 0,3. ¿Sí? De esa manera conseguimos resolver el ejercicio. Si lo que buscamos en el ejercicio es el trozo grande, va a ser tal cual lo que nos devuelva la tabla de la normal. En cambio, si lo que buscamos es el trozo pequeño, habrá que restarlo a 1 y tendremos la probabilidad correspondiente. ¿Sí? Y luego también nos podríamos encontrar con un ejercicio en el que nos pidan un intervalo. Por ejemplo, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de haber sacado entre un 7 y un 8? Si yo quiero la probabilidad de un intervalo, vamos a tener que hacer lo siguiente. Cojo los dos valores, nos los dibujamos en la normal, ¿no? Pintamos la zona, los dos los transformamos a z. Por ejemplo, si esto fuera 8, sería 8 menos 6 entre 2, sería 1, ¿no? Así que el 8 transformado a z sería un 1, ¿sí? Así que tendríamos dos zetas, el 0,5 y el 1. ¿Qué hacemos? Buscamos los dos valores en la tabla. Ahora lo veremos con el ejercicio, lo de las tablas, ¿vale? Que no quiero liaros con más cosas. Lo buscaremos en la tabla y entonces, si yo quiero esta probabilidad, ¿qué debería hacer? Yo quiero la probabilidad estar entre los dos. Pues cogeremos la probabilidad del valor grande y le restaremos la probabilidad del valor pequeño. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esto, ¿no? Me queda la probabilidad de estar entre 0,5 y 1, ¿sí? Me quedará la probabilidad justo de estar entre esos dos valores. Así que cuando tengamos un intervalo, vamos a tener que restar las dos probabilidades, ¿sí? Así que tenemos diferentes tipos de ejercicios. Cuando nos pregunten una probabilidad, puede ser que nos pregunten por la probabilidad de más o de menos de un valor. Si es el trozo grande, lo pasamos a z y lo que nos dé la tabla ya será. Si es el trozo pequeño, sea a la derecha o sea a la izquierda, si es el trozo pequeño, vamos a tener que restarlo a 1. Y si hablamos de un intervalo, tendremos que calcular los dos valores, pasarlos a z, buscar las dos probabilidades y finalmente restarlas, ¿sí? Restaremos la probabilidad grande menos la
pequeña siempre que estemos en un mismo lado. Luego veremos algún caso en el que puede complicarse un poco esto, ¿no? Y luego habrá un último tipo de ejercicio, que es que nos pregunten el valor que nos limita una determinada probabilidad. Es decir, que nos lo pregunten al revés. Que nos digan, ¿cuál es el valor que nos limita el 10% superior? Entonces vamos a tener que hacer la secuencia del revés. Si la secuencia hasta ahora que hemos hecho es que del valor vamos a pasar a z y de la z vamos a pasar a la probabilidad, donde este proceso lo hacemos con la fórmula, ¿no?, de x a z, y este proceso lo hacemos con la tabla, ¿sí? Pues ahora va a ser todo lo contrario. Tendremos la probabilidad, por ejemplo 0,10. 0,10 no me sirve, siempre tengo que hablar de trozo grande, así que 0,10 es el 0,90 de trozo grande. Luego lo buscaremos en la tabla del revés de la forma que lo hemos visto antes, lo buscaremos en la tabla del revés y finalmente resolveremos el valor x aislándolo en la fórmula. ¿Sí? Vale, ahora lo vemos con un ejemplo mejor y con una tabla y un ejemplo real de los que tenéis en el campus, en el Moodle, ¿no? Venga, pero como chuleta un poco de lo que hemos visto es, nosotros vamos a dibujarnos primero nuestra distribución normal con su media y su desviación típica, ¿no? Luego, una vez tengo el valor de estudio, lo vamos a pasar a z y de la z lo vamos a pasar a probabilidad. ¿Cómo pasamos a normal estándar? Con la fórmula, ¿sí? ¿Y cómo pasamos? Aquí debajo mejor. ¿Cómo pasamos a normal estándar? Con la fórmula. ¿Y cómo pasamos a probabilidad? Con la tabla, ¿no? Entonces la fórmula es que la z es el valor menos la media entre la desviación típica. Y luego tenemos estos tres tipos de ejercicios que os he comentado. Ejercicio de una probabilidad simple hacia un lado, que si es el trozo grande es lo que nos devuelve la tabla directamente, si es el trozo pequeño es lo complementario, es decir, 1 menos eso. Después, si hablamos de un intervalo, vamos a tener que restar las dos probabilidades siempre que vayan al mismo lado. Veremos que hay algún caso que se complica, luego lo vemos con ejercicios. Y finalmente hay un tercer tipo de ejercicio que es hacerlo del revés. Nos dan la probabilidad, la pasamos a trozo grande, lo buscamos en la tabla, resolvemos la z y luego resolvemos el valor que limita esa determinada probabilidad. Son tres tipos de ejercicios que ya habíais hecho en la asignatura de Fundamentos de Estadística, pero bueno, que ahora os lo ponen de una forma un poco especial, además lo ponen con unas tablas determinadas. Vamos a hacerlo con los ejemplos. Yo siempre quiero explicar, la teoría siempre es mucho más comprensible con ejemplos, así que lo vamos a hacer muy práctico, ya tenéis una primera idea, ¿no? Estamos un poco situados, así que vamos a resolver el ejercicio. Dice, estamos en la página 2, dice, una pizzería reparte pizzas a domicilio. Se ha estudiado que el tiempo de entrega es una variable aleatoria que sigue una normal de media 41 y desviación estándar de 10. ¿Vale? Antes de nada siempre nos vamos a dibujar nuestra normal, ¿no? Tenemos una normal de media 41 y de desviación estándar hemos dicho de 10, ¿no? Mu 41 y sigma igual a 10 podemos poner, ¿no? Dice, a partir de aquí responde a las siguientes preguntas. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la pizza tarde más de 44,853 minutos? ¿Probabilidad de qué? ¿Dónde estará el 44,853? 44,853 pues estaría a la derecha de la media, ¿no? Y nos dicen la probabilidad de que tarde más de esto. Nos están preguntando por esta probabilidad. Bien, ya tenemos planteado el ejercicio. Estos ejercicios en la normal, todo lo enunciado lo podemos resumir en una normal, no hace falta ni que pongamos esto, ¿sí? En una normal donde tenemos la media y la desviación típica, eso es importante que lo tengamos puesto, el valor de estudio y pintada la probabilidad, porque puede ser esta zona o puede ser esta otra. Bien, queremos esta probabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos dicho, primero nos dibujamos la normal. Después, tenemos que hacer esta secuencia. Lo vamos a pasar de nuestra variable x, lo vamos a pasar a la variable z, ¿no? Lo vamos a estandarizar. No vamos a dibujar, aunque realmente son dos normales, como hemos visto antes, la normal nuestra y la normal estándar, lo vamos a simplificar sin hacer dos normales. Sencillamente vamos a poner aquí como si fuera la normal estándar, una línea debajo, ¿sí? Como la base de la normal estándar. Así que el 0 estaría aquí y por tanto lo que tengo que hacer es buscar este valor de aquí, ¿no? Para hacerlo más fácil no vamos a hacer siempre dos normales, sencillamente nos dibujamos una línea debajo que representará la normal estándar. Perfecto, pues ahora ya lo podemos resolver.
Lo resolvemos con la fórmula, es el valor menos la media entre la desviación típica, ¿no? ¿Cuál ha sido el valor en este caso? El valor ha sido 44,853, ¿no? El valor de estudio, menos la media es 41, entre la desviación típica, que la desviación típica es de 10, ¿no? Así que 44 con esto entre 10, pues sería 3,853, pues 0,385, ¿no? 385, sí. ¿Vale? Hacemos este cálculo y nos da este valor z. Bien, ya tenemos la z calculada. La z calculada es 0,385. Es decir, nuestro valor de 44,853, cuando lo pasamos a normal estándar, es 0,385. Bien, ahora vamos a buscarlo en la tabla, ¿no? Hemos dicho primero pasamos de x a z con la fórmula y después buscamos la probabilidad en la tabla. ¿Cómo buscamos esa probabilidad en la tabla? Hemos dicho que la tabla siempre nos devolvía el trozo grande. Si estoy aquí, el trozo grande es este, ¿sí? Si estuviera aquí, el trozo grande sería este, ¿sí? Así que nos vamos a olvidar del signo, porque la tabla siempre nos va a dar los positivos, nos olvidamos del signo para que nos sirva siempre, porque fijaros que la z puede ser negativa si estoy por la izquierda de la media, ¿no? Así que nos vamos a olvidar del signo siempre que pensemos que la tabla nos está devolviendo el trozo grande de probabilidad. Así que hablamos de que la tabla nos devuelve el trozo grande, perfecto. Pues nos va a devolver esto, así que vamos a buscar en la tabla, lo tenéis aquí en el dossier, vamos a buscar el valor de probabilidad correspondiente. Tenéis dos filas, ¿no? En la tabla, la primera es la probabilidad y la segunda es el valor de z, ¿sí? Yo tengo el valor de z, así que partimos de la segunda fila, y en la segunda fila vamos a buscar una z de 0,385, si veis es el cuarto valor de la tabla, ¿no? ¿Sí? La segunda fila de las dos, el cuarto valor, 0,385. Hay unos cuantos valores, va a estar preparado los ejercicios estos para que siempre sea un valor de los de la tabla, ¿sí? Así que 0,385. Bien, ese valor, por tanto, ahora, el cuarto valor, miramos arriba, que es la probabilidad, y nos da una probabilidad de 0,65. Venga, por tanto, la probabilidad es esta, un 65%. ¿Pero es la probabilidad que buscábamos? No, yo quería el trozo pequeño de probabilidad, ¿no? Yo quería esto, por tanto sería 0,35, ¿no? Lo restamos a 1, sería 1 menos 0,65, es decir, sería 0,35, ¿no? Lo restamos a 1 para tener el trozo pequeño, ¿no? Decíamos, siempre que sea el trozo pequeño habrá que restarlo a 1. Pues esta es la probabilidad que estábamos buscando. ¿Cuál es la probabilidad de tener más, de que tarde más de 44,853 minutos en llegar la pizza? Un 35%. La probabilidad sería 0,35, ¿sí? Lo podemos expresar así, probabilidad de que la pizza tarde más, de que nuestra variable sea superior a 44,853, esa probabilidad es 0,35. Muy bien. Bien, después, vamos a ver esta pregunta B. Nos dice, ¿y cuál es la probabilidad de que la pizza tarde entre 37,15? A ver, vamos a borrar la pizarra. ¿Sí? Este primer apartado A, por tanto, la respuesta es 0,35. Y ahora vamos a hacer este apartado B. Nos dice ahora, ¿cuál es la probabilidad, apartado B, de que la pizza tarde entre 37,15 y 53,816? Venga, antes de nada nos volvemos a dibujar la normal, que era una normal, decíamos, de media 41 y desviación típica 10, ¿no? Y nos preguntamos por la probabilidad de que tarde entre 37,15, que sería nuestro extremo inferior, y 53,816, ¿no? Más o menos las distancias, esto sería un poco más lejos, quizá, da igual, esto nos da igual, ¿eh? Solo para hacernos una idea, lo importante es que eso está a la izquierda de la media y esto está a la derecha, ¿no? Bien, entonces, a partir de aquí nos piden ahora un intervalo. Es el segundo tipo de ejercicios que habíamos visto, que os había comentado antes, ¿no? El procedimiento es el mismo. Vamos a tener que pasar de nuestra variable a la normal estándar para poder utilizar las tablas de estadística, ¿no? Así que el valor que tenemos aquí, que sería 37,8
3,15 lo vamos a tener que estandarizar, ¿no? Lo vamos a tener que pasar a z. Valor menos la media entre la desviación típica. El primer valor es 37,15, ¿no? Menos la media de 41 y entre la desviación típica de 10. Y el segundo valor es 53,816 menos 41 entre 10. ¿No? Vamos a tener que hacer estos dos cálculos para poder estandarizar. Entonces, a ver, hacemos estos dos cálculos rápidamente, 37,15 menos 41 y luego todo lo dividimos entre 10 y nos da menos 0,385. Y el segundo valor es 53,816 menos 41 entre 10 sería 1,282, ¿no? Bien, ya tenemos los dos valores estandarizados. Este es el valor de menos 0,385 y este es el valor equivalente a 1,282. Ya tengo los dos valores pasados a z, ¿no? Y decíamos que para calcular probabilidades de intervalos teníamos que restar las dos probabilidades, ¿no? Teníamos que restar las dos probabilidades para que nos diera el espacio entre medio. Pero aquí vamos a tener un problema. Cuando yo busque este valor en la tabla, ¿qué me va a devolver la tabla? Hemos dicho que el trozo grande, ¿no? Cuando yo busque esto, me olvidaré del signo y nos va a devolver el trozo grande, es decir, nos va a devolver esta probabilidad de aquí, ¿no? Y cuando busque esta probabilidad, ¿qué me va a devolver la tabla? Su trozo grande, hemos dicho que sería este, así que nos va a devolver esta probabilidad de aquí. Tengo las dos probabilidades que están cruzadas, como veis, y eso, por tanto, aquí no tiene sentido restar las dos probabilidades. Para restar las dos probabilidades deberían ir las dos hacia el mismo lado, o las dos hacia la izquierda o las dos hacia la derecha. Pero si la tengo una va para un lado y otra para el otro, porque por el tema de la tabla, no me sirve, así que voy a tener que primero buscar en la tabla estas dos probabilidades, pero luego las voy a tener que preparar para que vayan hacia el mismo lado, así que después esto lo voy a tener que transformar en la probabilidad hacia este lado para poderlo resolver, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenga esta probabilidad y esta otra, las dos hacia el mismo lado, entonces sí podré restar las dos probabilidades. Vamos a buscar estos dos valores. 0,385 lo busco en la segunda línea de la tabla, 0,385 y bueno, y es el mismo valor de antes, claro, es 0,65, ¿no? Por tanto, esta probabilidad aquí es 0,65, ¿sí? La probabilidad del trozo grande de este valor. Y la probabilidad del 1,282 es el penúltimo valor y sería 0,9, ¿no? Por tanto, esto es 0,65, esto, y esto es 0,9, esto. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, si yo quiero calcular la probabilidad de estar entre los dos valores, ¿qué tengo que hacer? Hacer la diferencia, ¿no? Pero una va para allá y la otra para allá. Hemos dicho, pues lo primero que tenemos que hacer es colocar las dos probabilidades hacia el mismo lado. Si esto es 0,65, pues esto es 0,35, ¿no? Lo restamos a 1, por tanto el 0,65 lo convertimos en 0,35 y ahora sí que tengo las dos probabilidades hacia el mismo lado. Pues ¿cuál es la probabilidad de estar entre los dos valores? Ahora sí puedo hacer la diferencia, es decir, 0,9 menos 0,35 pues sería 0,55, ¿no? La diferencia de 0,9 menos 0,35 es 0,55. Pues ya hemos resuelto la probabilidad. La probabilidad de estar entre esos dos valores, la probabilidad de que estemos entre 37,15 y 53,816, esa probabilidad es igual a 0,55. ¿Sí? Venga, así que ya hemos visto cómo resolver ejercicios con intervalos. Decíamos, si es un intervalo hay que restar las dos probabilidades. Si los dos valores del intervalo están a la derecha de la media o están los dos a la izquierda de la media, cuando lo busque en la tabla me va a dar hacia el mismo lado, o los dos hacia la izquierda o los dos hacia la derecha. ¿Sí? Pero si tengo un valor a un lado de la media y el otro al otro, entonces cuando lo busque en la tabla me va a dar las probabilidades cruzadas. Entonces no me sirve.
tengo que cambiarle el sentido. Así que primero nos fijamos si las probabilidades van hacia el mismo lado, perfecto, y si no van, pues una de las dos lo resto a 1 y entonces consigo que ya vayan al mismo lado. Cuando tengo las dos probabilidades buscadas en la tabla y arregladas para que vayan hacia el mismo lado, sencillamente hago la diferencia y esa será la probabilidad de estar entre esos dos valores que nos piden. ¿Sí? Venga, ya hemos visto un ejemplo del primer tipo de ejercicio. Del segundo, bien, vamos a la página 3, vamos a hacer un par de ejercicios más de la normal. Voy a ir ahora ya un poquito más rápido porque esto ya lo tenemos medio dominado. Venga, nos dice, una empresa de distribución de productos congelados está estudiando la temperatura de un producto a su llegada al cliente final. Dice, se sabe que la temperatura media del producto es una normal de media menos 12,432 y desviación estándar 12. Vale, así que estamos hablando de una normal de media menos 12 grados con 432 y con una desviación típica de 12. Bien, dice, con esta información responde a las siguientes preguntas. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que llegue un producto a una temperatura de 0 grados o superior? El primer apartado, probabilidad de que la temperatura llegue por encima de 0 grados, descongelado, ¿no? ¿Dónde está el 0 aquí? Tengo el menos 12 aquí, ¿no? Por tanto, menos 11, menos 10, hasta el 0, ¿no? El 0 grados estaría por aquí. Así que nos preguntan por la probabilidad de que la temperatura a la que llegue el producto esté por encima de 0 grados. ¿Sí? El 0 grados en este caso está aquí, ¿no? Esa es nuestra normal, con menos 12 de media, con 12 de desviación típica y nos preguntan por la probabilidad de tener más de 0. ¿Sí? Esa es nuestra normal. Por tanto, es un ejercicio como el primero que hemos visto antes, ¿no? Una probabilidad simple y además trozo pequeño. Por tanto, ¿qué hacemos? Tenemos que estandarizar, lo pasamos a z, la z es aquella normal de media 0 y desviación típica 1, así que dibujamos el 0 en el medio y hay que pasar este 0 a z. ¿Cómo lo pasamos? Con la fórmula, ¿no? El valor menos la media entre la desviación típica, es decir, el valor es el 0, la media es menos 12,432 y la desviación típica es 12. ¿Sí? Así que al final nos quedaría menos menos nos da más, ¿no? Menos menos 12, así que sería 12,432 entre 12. ¿Sí? Nos da una z de 1,036. 1,036, ¿no? Bien, ya tenemos la z calculada, 1,036. Ahora lo buscaremos en la tabla para resolver la probabilidad. Pero ojo, que la tabla nos va a devolver el trozo grande, es decir, este. No es el que buscamos, buscamos el pequeño, así que lo vamos a tener que restar a 1 para resolver la probabilidad que nos piden, ¿no? Así que buscamos en la tabla el 1,036, segunda fila, ¿no? La segunda fila, 1,036 o 26. El 1,036, aquí, exacto, es el antepenúltimo número, ¿no? Así que nos vamos a la tabla, la segunda fila, 1,036 es 0,850, ¿no? 0,850 es la probabilidad del trozo grande del 0, no es la que buscamos. Buscamos la pequeña, lo restamos a 1, pues 1 menos 0,850 es igual a 0,150. 0,150. Perfecto, pues ya tenemos la probabilidad calculada. Sería una probabilidad de 0,150. Muy bien, pues esa sería la respuesta a la primera pregunta, al primer apartado. ¿Cuál es la probabilidad de tener 0 grados o más? Pues un 15%. Hay un 15% de probabilidades, o un 0,15, responderlo con decimales, o sea, con proporciones, es decir, 0,15. Sería la probabilidad de tener 0 grados o más. Bien, ese es este primer apartado A. Apartado B. Este apartado A es como el apartado A del ejercicio anterior, ¿no? Cojo el valor, lo paso a Z, al resultado que me piden el trozo pequeño, pues busco en la tabla, me da el trozo grande, lo resto a 1 y ya está, ya lo tenemos resuelto.
Bien, vamos a hacer el apartado B. En este apartado B nos dice, ¿y cuál es la temperatura que deja la cola izquierda el 5% de la distribución? Volvemos a dibujarnos la normal, siempre primero nos dibujamos la normal, de menos 12,432 y de 12 de desviación típica. Nos dicen cuál es la temperatura que dejaría la cola izquierda el 5% inferior. ¿Cuál es este valor? ¿Cuál es el valor que deja el 5% por la izquierda? Bien. Ahora, fijaros que nos han cambiado el tipo de ejercicio. Hasta ahora todo lo que hemos hecho han sido preguntas que nos decían ¿cuál es la probabilidad de qué? Y buscábamos la probabilidad. Ahora no. Ahora nos dicen ¿cuál es el valor que deja esa determinada probabilidad? ¿Cuál es el valor que limita esa probabilidad? ¿No? ¿Cuál es este valor que limita esa probabilidad? Por tanto, ahora buscamos este valor que deja esa probabilidad. Así que es lo contrario de lo que nos han preguntado hasta ahora. Hasta ahora yo tenía un valor, me preguntaba una probabilidad. Tenía un valor y me preguntaba una probabilidad. Ahora es lo contrario. Tengo una probabilidad y me pregunto por un valor. Tengo una probabilidad y me pregunto por un valor. Bien, por tanto, estamos hablando de que tengo una probabilidad y nos preguntamos por un valor determinado, de forma que para hacerlo, teniendo un valor y preguntándonos por una probabilidad determinada, la forma de hacerlo va a ser haciendo exactamente lo contrario de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Así que si esto es el valor, vamos a dibujarnos también la z debajo, la normal estándar, ¿no? De media 0, desviación 1, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la probabilidad de 0,05, ¿no? La que nos han dado. Pues hay que hacer todo el proceso al revés, ¿no? La probabilidad es 0,05, así que para pasarlo a z, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Fórmula y tabla. Para pasar de aquí a aquí necesitamos la tabla, ¿no? Así que vamos a utilizar la tabla, pero la tabla siempre me habla de probabilidad del trozo grande y aquí me están dando la probabilidad del trozo pequeño. Eso no me sirve, la tabla no voy a encontrar nunca 0,05 porque la tabla siempre me habla de probabilidades de los trozos grandes. Así que 0,05 lo resto a 1 y es equivalente a 0,95. Así que busco el valor que limita como trozo grande el 95%. ¿Sí? Entonces lo buscamos en la tabla. Ahora esto sí que lo puedo buscar en la tabla, pero ahora lo vamos a buscar en la tabla del revés. Miramos la primera fila, ahora, donde están las probabilidades, para sacar el valor z, que es la segunda fila, ¿no? Así que buscamos en las probabilidades de la z y nos sale el valor que más se acerca a 0,95, es el último valor, ¿no? Es 1,645. 1,645. Este es el valor z, ¿no? Fijamos la primera línea, el valor que deja probabilidad de trozo grande 0,95, resulta que es una z de 1,645. Bien, pero ese 1,645, recordad que en la tabla decíamos que no nos da positivos y negativos. El positivo o negativo, la tabla, como es simétrica la distribución, no nos la da porque siempre con lo de un lado podemos resolver lo del otro. Así que la tabla no nos devuelve el signo. Se lo vamos a dar nosotros. El 0 está aquí, así que el 1,645 es negativo. ¿Sí? Le damos el signo, ¿eh? Si estuviéramos a la derecha, pues no hubiéramos cambiado el signo, habría sido positivo. Pero como estamos a la izquierda, es negativo, ¿eh? ¿Sí? Por tanto, en esos ejercicios en los que nos pregunten el valor, vamos a necesitar primero tener la probabilidad en trozo grande y luego buscarlo en la tabla. Pero lo que nos dé la tabla siempre nos lo va a dar en positivo. Así que el signo lo vamos a decidir nosotros. Si estamos a la izquierda de la media, pues es una z negativa, y si estamos a la derecha es una z positiva. Así que ya tenemos la z con el signo asignado, que es el negativo. Bien, ahora ya puedo resolver el valor, ¿no? Una vez tengo la z, ¿no? La probabilidad era 0,05, la pasamos a 0,95, muy bien, lo buscamos en z y es el 1,645, pero es negativo, ¿sí? El signo se lo damos nosotros y ahora le buscamos el valor x. El valor x lo sacamos de la fórmula, ¿no? Así que si la z es el valor menos la media entre la desviación típica y la z ha sido menos 1,645, el valor me lo pregunto y la media es menos 12,432, resolvemos el valor de sigma y la sigma es igual a 12, ¿sí?
Bien, pues ahora resolvemos la x, ¿no? Sencillamente esto lo pasamos al otro lado, menos 1,645 por 12, ¿no? Paso el dividiendo al otro lado multiplicando, y esto que acaba siendo más, menos y menos es más, pasa al otro lado restando, menos 12,432. Así que de esta manera podemos resolver el valor de x, ¿no? Sería menos 1,645 por 12, menos 12,432. Lo resolvemos y nos da que la x es igual a menos 32,172. Pues esta sería la respuesta. El valor que está aquí, el que deja el 5% por la bola izquierda, es el valor que hemos encontrado, 32,172. Pues esa sería la respuesta, menos 32 grados y pico, ¿no? Menos 32,172 grados es la temperatura que limita el 5% más bajo, ¿no? Así que el 5% de las entregas llegan a menos de 32,172 grados, ¿no? Un poco raro, pero es lo que nos dice el ejercicio, ¿no? Venga, entonces, muy bien, pues ya tenemos este segundo ejercicio sobre la distribución normal. Bien, y ahora vamos a hacer este tercer ejercicio. Y ya acabaremos este tema de la normal, que son los tres tipos que os pueden salir. Dice, una clínica ha lanzado un estudio con un grupo de pacientes con el objetivo de investigar la recuperación en días de un tipo de operación. Dice, el estudio ha revelado que la variable X, el tiempo de recuperación, ahora tenemos una distribución normal, que es el tiempo de recuperación, donde nos dicen que la desviación típica es una normal de desviación típica 7. Pero no nos dice la media, ¿sí? No nos devuelven la media. Entonces, dice, sabiendo que la probabilidad de que el tiempo de recuperación sea igual o superior a 43,894, la probabilidad de que sea superior a 43,894, sabiendo que este valor es la probabilidad del 20%, vamos a poner 20%, la probabilidad de tener más de este valor es un 20%, dice, ¿cuál sería la media de la variable aleatoria? Bien, fijaros que este sería un caso ya especial en el cual hemos dicho que habían ejercicios que nos pedían la probabilidad, nos daban el valor y nos pedían la probabilidad, otros que nos daban la probabilidad y nos pedían un valor, como hemos visto antes. Pero, ¿qué ocurre si nos dan las dos cosas? Si nos dan probabilidad y valor, si nos dan las dos cosas, entonces podría ser que la incógnita fuera la media o fuera la desviación típica. Pero al final es lo mismo que hemos visto antes, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Pues que con la probabilidad, como hemos visto antes, puedo sacar el valor z correspondiente, ¿sí? Con la probabilidad yo puedo sacar el valor z correspondiente. Así que, con el proceso que hemos visto en el apartado B de antes, yo puedo de esto sacar la z. ¿Qué pasa? Que si tengo la z y tengo x, si tengo los dos y tengo sigma, voy a poder resolver el valor de la media, ¿sí? Así que si nos dieran las dos cosas a la vez, que es un ejercicio un poco particular, si nos dieran las dos cosas a la vez, es decir, el valor y su probabilidad, entonces la probabilidad la utilizo para sacar el valor z, como hemos visto antes, ¿no? Como hemos visto en el último ejercicio, y una vez hemos hecho eso, entonces tengo la fórmula donde tengo la z y tengo el valor. Así que si me dan sigma puedo resolver mu, o si me dan mu puedo resolver sigma, ¿sí? Así que es un ejercicio del tipo 3 que hemos visto antes, ¿no? Lo primero es sacar lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Así que si esto es el 20%, hemos dicho que la probabilidad, yo quiero sacar el valor z, pues el 20% no me sirve, hay que hablar de trozo grande, es decir, 0,8, ¿no? Este valor es el que deja como trozo grande el 0,8. Bien, buscamos en la tabla cuál es la z que deja como trozo grande 0,8. Es decir, buscamos 0,8 en la primera fila. 0,8 arriba, ¿no? Es el cuarto empezando por el final, ¿no? 0,800. Pues el valor z equivalente, es la segunda línea, es 0,842.
0,842. Pues ya tengo la z, ¿no? Con la probabilidad que me han dado del 20%, lo he pasado a trozo grande y lo he buscado en la tabla del revés, ¿no? Con la primera fila sacando la segunda y ya tengo la z. Ojo que esta z había que darle el signo, pero estoy a la derecha de la media, así que es una z positiva, ¿sí? Acordaros del signo, ¿eh? Hay que darle el signo. La positiva es como no poner nada, ¿eh? Así que es una z positiva. Bien, ya tengo la z, tengo el valor. Me piden mu. Pues sencillamente aplico la fórmula, el valor menos la media entre la desviación típica, sabiendo que la z es 0,842, que el valor es 43,894, la media no sé cuál es y la desviación típica ha sido de 7. ¿Sí? Fijaros que lo tenemos todo. Así que hacemos lo mismo de antes. Es decir, sería pasarlo al otro lado, 0,842 por 7 menos 43,894 es igual a menos mu. ¿Sí? Lo pasamos todo al otro lado y nos queda el valor negativo, ¿no? Así que lo calculamos, 0,842 por 7 menos 43,894 menos 38, nos queda menos 38 es igual a menos mu, es decir que 38 es igual a mu, ¿no? Muy bien, pues ya tenemos el valor de mu calculado, es una mu de 38. La media de esta distribución era 38, pues ya lo tenemos resuelto, ¿sí? La respuesta a este apartado A sería que la media de esta distribución es 38, ¿de acuerdo? Venga, entonces, ahora ya tenemos la media. Y vamos a ver qué nos preguntan en el apartado B. Nos dicen, otra clínica diferente quiere realizar el mismo estudio con sus pacientes. Y lo que encuentran es que en su caso la media mu es la misma, es decir, es 38, ¿no? En este caso la media es 38. ¿Sí? Dice que es la misma que antes, ¿no? Pero la probabilidad del tiempo de recuperación sea igual o superior a 41,08 es del 0,35, es decir, un 35%. La probabilidad de que sea superior a este valor es del 35%. Ojo que ahora es otra clínica y no nos han dicho que la desviación típica sea la misma. ¿Sí? Por tanto, lo que nos preguntan es, dice, ¿cuál es la desviación estándar en esta clínica del tiempo de recuperación? ¿Sí? Fijaros que ahora estamos hablando de otra clínica, pero que tiene la misma media que hemos calculado en el apartado anterior, que era 38, ¿no? Y donde vuelve a pasar lo mismo. Nos dan el valor y la probabilidad. Y nos preguntan una propiedad, una característica de la normal, en este caso la sigma, la desviación típica. Muy bien, pues es exactamente lo mismo de antes. Yo tengo mi variable, tengo la z, que siempre tiene media 0. Yo con la probabilidad puedo resolver cuál es el valor z equivalente, de forma que voy a tener la z y la x. Además tengo la mu, pues mi incógnita va a ser la sigma. ¿Sí? Es el mismo procedimiento de antes, pero aislando sigma en lugar de mu. Así que es un proceso de los del revés, ¿no? 35%, ¿no? No me sirve el 35% porque es el trozo pequeño. Hay que hablar de trozo grande, lo paso a trozo grande, 0,65, ¿no? Trozo grande, ya lo tengo en trozo grande. Lo busco en la tabla. Busco la tabla del 0,65 en la primera fila, es el cuarto valor, ¿no? 0,65. Y ese es un valor z, miro debajo, 0,385. 0,385 es el valor z correspondiente. Por tanto, ya tengo el valor x de estudio, tengo el valor z de estudio, pues con esto voy a resolver la sigma. Vamos a poner aquí abajo el valor menos la media entre la desviación típica, donde la z hemos dicho que es positiva también, porque está a la derecha, acordaros del signo, pero aquí no os lo he comentado, pero es positiva, estamos a la derecha de la media. Así que la z sería 0,385, el valor de estudio es el 41,08, la media poblacional es 38
y la desviación típica es mi incógnita, ¿no? Así que, ¿cómo resolvemos esto? Pues la sigma se va al otro lado y esto pasa dividiendo, ¿no? ¿Sí? Así que esto pasa multiplicando y por tanto esto pasa dividiendo, así que sigma será igual a 41,08 menos 38 entre 0,385, ¿no? Deberíamos resolver pues este ejercicio. 41,08 menos 38 entre 0,385 y eso nos daría igual a 8. La desviación típica de esta distribución sería igual a 8. ¿Sí? Pues ya tenemos resuelto el ejercicio. La media ha sido de 38 y la desviación típica, la media de las dos distribuciones era 38 y la desviación típica, que antes hemos dicho que era 7, en esta otra clínica su desviación típica es de 8. Bien, pues ya hemos visto todos los ejercicios que nos podrían salir, ¿vale? Hemos visto que nos pregunten por la probabilidad teniendo un valor, puede ser trozo pequeño o trozo grande. Si es el trozo pequeño hay que restarlo a 1 y si es el trozo grande directamente es la probabilidad que nos devuelva la tabla. Luego, si es un intervalo, hay que los dos valores pasarlos a z, buscar en la tabla las dos probabilidades y restarlas, siempre que vayan hacia el mismo lado, porque si se cruzan las probabilidades no me sirve, así que habría que cambiar el sentido de una de las dos y entonces las resto. ¿Sí? Probabilidad de un intervalo, restamos las probabilidades y finalmente nos podemos encontrar con ejercicios que van del revés, es decir, que nos den la probabilidad y que nos pregunten el valor. Si nos dan la probabilidad y nos preguntan el valor, la probabilidad la pongo en trozo grande para poderlo buscar en la tabla me devuelve el valor z, le doy el signo, si es positivo o negativo, y luego ya utilizo la fórmula para aislar la x, si lo que me piden es el valor. Si me piden la media, pues tengo la x y por tanto aíslo la mu. Y si me piden la desviación típica, tengo la x y tengo la mu, pues me pedirían la sigma, pues aíslo sigma. ¿Sí? Esos tres tipos de ejercicios son muy parecidos. Hay que partir de la probabilidad, pues buscar trozo grande, buscar en la tabla, darle signo y entonces ya aplico la fórmula y aíslo. Aíslo la x o aíslo la mu o aíslo la sigma. ¿Sí? Depende de lo que me pregunten. ¿De acuerdo? Venga, pues esos son todos los ejercicios que pueden salir de la distribución normal. Tenéis colgados más, podéis practicar más con los ejercicios que tenéis en el Moodle, además os dan con las soluciones y todo. Venga, así que vamos a empezar ya con el tema de los intervalos de confianza. Dejarlo ya por cerrado esto de la distribución normal, aunque luego volverá a salir cuando hagamos la resolución de la PEC. Entonces, tema de intervalos de confianza. Vale, esto también es un poco de repaso, porque esto también lo habíamos hecho en la asignatura de Fundamentos de Estadística, ¿no? Decíamos que cuando hacemos inferencia estadística, es decir, cuando trabajamos con una muestra y queremos entender la población, ¿no? Tenemos que tener claro que hay estadísticos y parámetros. Vamos a recordar un poco todo aquello. Decíamos que la población es aquello que queremos conocer, ¿no? Es muy grande. Normalmente no tenemos recursos para conocer toda la población. Por ejemplo, mi población es todos los alumnos que han hecho el examen de inferencia estadística, estadística aplicada, ¿sí? Todos los alumnos que han hecho el examen, ¿no? Esa es mi población. A partir de aquí, yo saco una muestra. ¿No? La población es demasiado grande y yo no tengo recursos para llegar a todos los alumnos de la asignatura, pues cojo una muestra de 30, por ejemplo, ¿no? Cojo 30 alumnos al azar, pues que han venido a la academia, por ejemplo, ¿no? Esa es mi muestra, ¿sí? La muestra se supone que es representativa de la población. Entonces, la inferencia estadística, que es de lo que irá toda la asignatura, consiste en que a partir de la muestra lo que realmente nos interesa es conocer la población entera, ¿no? Así que con la muestra intentaremos entender la población. Ese proceso es el proceso de inferencia estadística o de estimación estadística. Y el proceso de inferencia lo podemos hacer mediante intervalos de confianza, que es lo que vamos a ver ahora, o mediante las pruebas de hipótesis, que es lo que veremos en el tema siguiente, ¿sí? Así que la inferencia es cuando con una muestra intentamos entender la población. Así que vamos a hacer cálculos en los que hablaremos de valores obtenidos en la población, en la muestra,
y tenemos que diferenciarla. Por eso tenemos una nomenclatura diferente. Cualquier indicador estadístico que utilicemos, nos podemos estar refiriendo a la población entera o a la muestra. Por ejemplo, si hablo de la media del examen, yo me puedo referir a la media de toda la población o a la media de la muestra. Si hablo de la media de toda la población, lo vamos a expresar con letra mu. Si hablamos de la media de la muestra, hablaremos con la X con la rayita arriba. Si hablamos de una varianza, sería sigma cuadrado en la población o S cuadrado en la muestra. Si es desviación típica, S y sigma. Sí, lo mismo sin el cuadro. Y si hablamos de una proporción, sería la proporción poblacional, la expresaremos como P, y la proporción muestral la expresaremos como P estimada. Los valores que obtenemos de la muestra y de la población, por tanto, pueden ser diferentes, ¿no? A lo mejor la media de la nota del examen en todos los alumnos que han hecho el examen, la media general es de un 6,5, pero en mi muestra, en mis 30 alumnos cogidos al azar, la media ha sido un 6,2, ¿sí? Por tanto, no tiene por qué ser igual estos valores, por eso les damos una nomenclatura diferente, ¿no? Es la media igual, pero esta es la media calculada para toda la población y esta es la media calculada solo para la muestra, ¿no? Normalmente los valores calculados en la población no los vamos a tener, porque si los tuviéramos ya no haríamos inferencia, ¿sí? Así que van a ser desconocidos. Los que sí vamos a tener van a ser los valores obtenidos en nuestra muestra, ¿sí? Los valores calculados en la población, aunque normalmente van a ser desconocidos, les vamos a llamar los parámetros. Parámetros son los valores obtenidos en la población entera. Mientras que los estadísticos son los valores obtenidos en nuestra muestra. Parámetros y estadísticos, ¿sí? Parámetros obtenidos en la población y estadísticos obtenidos en la muestra. Así que el objetivo va a ser que con los estadísticos intentemos entender el valor de los parámetros, ¿no? Es decir, vamos a hacer inferencia estadística, ¿sí? Entonces, sabemos que estadístico y parámetro se parecen mucho, van a tender a parecerse. Entonces os he dicho, un 6,5 la nota media global, 6,2 la nota media de la muestra. La muestra ha salido de la población, así que lo lógico es que se parezcan mucho el valor de la población y el de la muestra. Es poco probable que se nos alejen mucho, ¿sí? Así que, si yo tengo una muestra y resulta que me ha salido 6,2 la media de la muestra, ¿no? Si resulta que me ha salido 6,2 la media muestral, entonces yo me puedo preguntar sobre la media poblacional y yo conoceré cuál es su distribución de probabilidad. La media de la población entera no la voy a conocer porque no tengo la población entera, no la puedo saber, no sé cuál es la media de todos los alumnos que han hecho el examen. Pero en la muestra hemos obtenido un 6,5 y sé que va a tender a parecerse la media poblacional a la media muestral. Así que la media poblacional que podría tener la población realmente, no sé cuál es, pero sí que conozco su modelo de probabilidad. Es un modelo de probabilidad normal, donde lo más probable es que la media poblacional real sea un valor cercano al valor que a mí me ha salido de la muestra. Y será poco probable que se aleje mucho de ese valor. Así que conozco la distribución de probabilidad del parámetro conociendo el valor del estadístico, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo conozco este modelo de probabilidad, ¿no? Donde además tendremos una dispersión que veíamos en fundamentos de estadística, que era sigma entre raíz de n, que es el error estándar de la distribución, ¿no? Sigma entre raíz de n es la dispersión, todo normal tiene una media y una desviación típica, ¿no? Pues en este caso la media es la media muestral y la desviación típica es la desviación poblacional entre la raíz de n, ¿no? Vale, entonces, a partir de aquí, ¿no? Yo conozco el modelo de probabilidad. Entonces, ¿para qué me sirve conocer el modelo de probabilidad? Si yo lo que quiero es hacerme una idea sobre la media poblacional. En la muestra he obtenido una media muestral de 6,2 y yo me estoy preguntando sobre la media de toda la población entera, ¿no? Así que si yo me pregunto por la media de toda la población entera, lo que podría hacer es lo siguiente. La media de la población entera podría ser cualquiera. Es una normal y por tanto va de menos infinito a más infinito. Entonces lo que podría hacer es recoger un nivel de confianza determinado, normalmente el 95% central de esta distribución, y entonces limitar entre qué valores tenemos ese 95% central y decir, vale, pues haremos un cálculo, me lo invento ahora, y resulta que me sale esto,
5,2 y 7,2 son los dos valores que limitan el 95% central, por ejemplo. Pues de esa manera yo ya me hago una idea sobre cómo será la media de toda la clase entera. En la muestra me ha salido 6,2. En la población no sé cuál es la media. No lo sé. Podría ser cualquiera. Pero sí que puedo decir algo para hacerme una idea. Puedo decir que la media de la población estará entre 5,2 y 7,2. Me he inventado los números, ahora veremos cómo calcularlo. Puedo decir que estará entre 5,2 y 7,2 con un nivel de confianza del 95%. Así que hay un 95% de probabilidades de que esté entre esto y esto. Vale, pues yo me hago una idea de que la nota media está entre 5 y 2, 7,2, más o menos, casi seguro, ¿sí? ¿Es seguro que se va a cumplir ese intervalo? ¿Seguro que se va a cumplir ese intervalo? No, seguro no. Esto se cumple en el 95% de las veces. Me está quedando el alfa entre 2 a cada lado, es decir, me está quedando un 2,5% aquí y un 2,5% aquí. De cada 100 veces que yo diga la media de la población estará entre 5,2 y 7,2, de cada 100 veces que diga eso, 95 acertaré, estará realmente dentro. Hay un 95% de probabilidades de que esté realmente dentro, pero 5 de cada 100 veces hay un 5% de probabilidades de que no esté dentro. De forma que tenemos que tener en cuenta que el intervalo no se va a cumplir siempre, se va a cumplir con un nivel de confianza determinado, que es la probabilidad que hemos elegido. Normalmente va a ser una confianza del 95%, aunque puede ser otro valor, ¿sí? Esto que hemos hecho ahora es un intervalo de confianza, ¿sí? Es un intervalo de confianza. Por tanto, a ver, vamos a repasar un poco los conceptos que tenéis aquí. Explicación sobre población y muestra, es un poco para que copiéis esto. La población es lo que queremos conocer y la muestra es un grupo representativo de esa población que hemos cogido, supone que al azar, y que por tanto me representa, se parece a la población, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la población, hablaremos de parámetros. Cuando hablamos de la muestra, hablamos de estadísticos y tenemos una nomenclatura diferente para entendernos cuando estamos hablando de la media poblacional o la media muestral, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando a partir de los datos de la muestra intentamos entender los datos de la población entera, hablamos de inferencia estadística, que se hace mediante intervalos de confianza, que es lo que vamos a ver ahora, y mediante pruebas de hipótesis. Bien, ¿en qué se basaba el intervalo de confianza? Pues en que si yo tengo el valor obtenido en la muestra, el valor del estadístico, el valor del parámetro no sé cuál va a ser, pero va a ser un valor que tenderá a parecerse al valor obtenido, al valor de la muestra, al valor del estadístico. Por tanto, conozco su modelo de probabilidad. Es una normal con media igual al valor del estadístico y con desviación típica, en el caso de las medias, que es igual a sigma entre raíz de n, que es lo que llamamos el error estándar, ¿sí? Por tanto, una vez yo tengo que es una normal y conozco su media y su desviación típica, con los procedimientos que hemos visto antes, podríamos calcular cuáles son los dos valores que limitan el 95% central. Entonces yo digo, vale, calculo esos dos valores, tendremos una fórmula específica para hacerlo, no vamos a hacerlo con las tablas como antes, tendremos una fórmula para hacerlo, así que con la fórmula resolveremos esos dos valores. El objetivo es conseguir esos dos valores. Esos dos valores son nuestro intervalo de confianza. ¿Qué nos dice esos dos valores? Nos dice que el parámetro poblacional, en este caso la media poblacional, que es desconocida y que yo no sé cuál es y que podría ser cualquiera, puedo afirmar, para yo hacerme una idea, que con un 95% de probabilidad, con nuestro nivel de confianza, puede ser 95, 99, 90, lo que sea, con nuestro nivel de confianza asignado, podemos decir que estará entre ese valor y ese otro con esa seguridad, ¿sí? De forma que yo me hago una idea, digo, vale, la media de la población, vale, puede ser cualquiera, pero con lo que hemos obtenido de la muestra, sé que estará entre esto y esto, vale, pues me hago una idea más o menos de cómo ha ido el examen, ¿sí? Fijaros que es algo que nos sirve para entender lo que está ocurriendo en la población que no lo tenemos, ¿sí? Estamos haciendo inferencia. Entonces, conceptos importantes, muestra población, estadístico parámetro, luego distribución muestral. La distribución muestral sería la distribución de probabilidad entre del estadístico conociendo el parámetro. Se refiere a la probabilidad del estadístico si yo conozco el parámetro poblacional. El error típico o estándar. El error típico se refiere a la desviación típica que tenemos de nuestra distribución, ¿no?
Y tenemos el error estándar de medias y el error estándar de proporciones. Cuando hablamos de medias y de proporciones, el error estándar en medias es sigma entre raíz de n, como acabamos de ver. En proporciones sería, cuando hablamos de proporciones, si me pregunto por la proporción poblacional, a partir de la proporción muestral, ¿sí?, sería la misma lógica. Yo tengo la proporción de aprobados en la muestra que ha sido el 70%. Me pregunto por la proporción de la población. La proporción de la población no sé cuál es, pero seguiría un modelo de probabilidad normal, que sería raíz de p por 1 menos p entre n. ¿Sí? Ese sería el error estándar de la distribución muestral de proporciones. ¿Sí? Venga, por tanto, esto que hemos hecho aquí con el ejemplo de medias, también lo podemos hacer con proporciones. Y si en medias la desviación típica de la normal que utilizaremos es sigma raíz de n, en proporciones es raíz de p por 1 menos p entre n, que es lo mismo. ¿Sí? Condiciones de aplicación. En principio, para poder hacer un ejercicio de medias, necesitamos que, como tenéis aquí, que la variable sea normal o que la muestra sea grande, sea mayor o igual que 30. En principio deberíamos tener como mínimo 30 personas o que nos digan que la muestra es de más de 30. Y en proporciones, en principio se debería cumplir esto de que p, n por p, el número de la muestra por la proporción muestral, por ejemplo aquí sería 30 por 0,7, y que n por 1 menos p, o sea 30 por 0,3, fuera mayor o igual que 5. Son las condiciones para poder hacer todo esto. Luego en la práctica no os lo piden nunca ni os lo preguntan, así que no os vamos a volver a ver las condiciones. En teoría hay esas condiciones para poder trabajar con los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, ¿qué es un intervalo de confianza? El intervalo de confianza, por tanto, es el intervalo que vamos a calcular y que recoge un nivel de probabilidad muy alto sobre el parámetro poblacional, ¿no? Un intervalo de confianza, por tanto, es el intervalo de valores que nos recoge un porcentaje de seguridad muy alto, ¿no? Es un intervalo que calculamos para hacernos una idea sobre lo que ocurre en toda la población entera. Todo intervalo, por tanto, está centrado en el estadístico muestral y tiene como error estándar un cálculo que en el caso de medias es esta y en el caso de proporciones es esta otra. ¿Sí? Entonces, el intervalo en sí va a tener siempre un error que es lo que estoy restándole a la media y lo que estoy sumándole. Siempre esta distancia de aquí va a ser igual que aquí, porque es una distribución perfectamente simétrica, así que esto va a ser igual que esto. Y eso es lo que llamaremos el margen de error del intervalo. El margen de error del intervalo va a ser igual el de un lado que el del otro. Es la distancia siempre del centro al extremo del intervalo, sea este extremo o sea este otro. En nuestro caso, ¿cuál ha sido el margen de error? Ha sido de un punto, ¿no? Yo le he sumado un punto y le he restado un punto, ¿no? Nos hemos inventado el cálculo, ¿eh? ¿Sí? Pero es para hacernos la idea. Y luego necesitaremos un valor que llamamos el valor crítico. El valor crítico va a ser el valor que calcularemos en la distribución estandarizada. Es decir, esto lo vamos a pasar a z o a t, dependerá del ejercicio. Lo vamos a pasar a z o a t y vamos a buscar cuál es este valor en la puntuación z, igual que hacíamos antes. Es lo que llamaremos el valor z de alfa entre 2. Es decir, el valor que deja alfa entre 2 hacia el extremo, ¿sí? Que es el mismo lado que al otro, pero uno es positivo y el otro sería negativo, ¿sí? El valor z. Así que el valor crítico, cuando hablamos de intervalos de confianza, se refiere al valor que que obtenemos con las tablas de estadística de la z, de la chi cuadrado, de la t, que vamos a necesitar para poder resolver el intervalo, ¿sí? Así que todo intervalo de confianza necesitaremos un valor, que esto nos lo tienen que dar y no nos lo van a dar con tablas, lo podemos resolver nos dan con una aplicación que es la del GeoGebra. Lo haremos cuando hagamos la parte de ordenador, ¿vale? Por tanto, vamos a buscar siempre un valor en ordenador, nos lo van a dar, que es el que limita el alfa entre 2 hacia el extremo, y eso es lo que llamamos el valor crítico del intervalo, ¿sí? Venga, entonces,
Vamos a hacer el repaso de esto. Yo cuando hago un intervalo siempre voy a tener el valor del estadístico muestral en el centro, ¿no? Y yo me voy a preguntar sobre el parámetro poblacional y fuera voy a tener aquí la dispersión va a ser el error estándar, que puede ser en medias de sigma entre raíz de n, en proporción raíz de p por 1 menos p. Da igual, porque esto lo vamos a tener en la fórmula. Entonces, ¿qué hacemos a la hora de hacer un intervalo de confianza? Primero decidimos el nivel de confianza elegido, normalmente el 95%, pero podría ser el porcentaje que fuera, 99 o 90, ¿sí? Cogeremos un porcentaje de seguridad muy alto y estableceremos entre qué dos valores estará el parámetro poblacional, ¿sí? Entonces, a partir de ese nivel de confianza nos va a quedar, por tanto, el alfa, que sería lo complementario. Si el nivel de confianza es el 95%, el alfa sería el 5, por ejemplo, pues nos quedaría 2,5%, 2,5%, ¿no? Por tanto, el nivel de confianza es la seguridad que queremos tener al dar el intervalo y el alfa es el riesgo de que el intervalo no se cumpla, es lo complementario, ¿sí? Y nos va a quedar alfa entre 2 a cada lado. Y entonces vamos a resolver estos dos valores, ¿no? Estos dos valores serían el extremo inferior del intervalo y el extremo superior. Recordar que el margen de error es la distancia del centro al extremo del intervalo. Y sea cual sea el error estándar, ¿no? Esto lo podemos hacer con medias o con proporciones, poniendo aquí la proporción muestral. Si es con medias es este error estándar, si es con proporciones es la raíz de p por 1 menos p entre n, hemos dicho antes, ¿no? Entonces, a partir de aquí, en función de si es de medias o de proporciones, pues tendremos el valor del estadístico será uno o el otro y el error estándar será uno o el otro, pues tendremos el intervalo. Cosas que nos pueden preguntar también sobre el intervalo a nivel teórico, ¿no? Primero, ¿qué pasaría con el intervalo de confianza si aumentamos el nivel de confianza? Antes de pasar a las fórmulas, vamos a hacer un poco de planteamientos para acabar de entender esto, ¿no? Si tenemos más nivel de confianza, por ejemplo, si paso del 95% al 99%, ¿qué está pasando? Que estoy recogiendo un porcentaje central mayor. A más porcentaje central, entonces, ¿qué ocurrirá con el intervalo? Que se me va a hacer más ancho, ¿no? Por tanto, recordar que siempre cuanto más nivel de confianza, por un lado vamos a estar más seguros de que el intervalo se va a cumplir, pero por otro lado, el intervalo nos va a quedar más ancho. Es decir, voy a poder decir que hay un 99% de seguridad de que se cumpla, pero entonces tengo que dar más margen, ¿sí? Lo cual hace que sea menos intuitivo el intervalo. Por tanto, ganamos por un lado, perdemos por el otro. A más nivel de confianza, más ancho va a ser nuestro intervalo. Lo contrario con el alfa, ¿no? Cuanto más alfa tengamos, por tanto, es equivalente a tener menos nivel de confianza, es decir, más estrecho es el intervalo de confianza. Y luego hay otra cosa que afecta al intervalo, que es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. A más tamaño de muestra, ¿qué va a ocurrir con la distribución? A más tamaño de muestra, mayor va a ser este tamaño de n. Si mayor es el denominador del error estándar, tanto aquí como aquí, ¿no? Mayor es la n, menor va a ser el error estándar. Y el error estándar hemos dicho que era la dispersión de la normal. Cuanta más muestra tengo, más estrecha es nuestra distribución, porque menos dispersión tiene, ¿no? A mayor muestra, menor es el error estándar, menor es la desviación típica, menor es la dispersión y por tanto la distribución está más concentrada en el centro. Así que si tengo una distribución más concentrada, ¿cómo van a ser los límites del intervalo? ¿Cómo van a ser los límites que recogen el 95% central, por ejemplo? Pues van a estar más cerca del centro. Así que va a ser un intervalo más estrecho. Cuanta más muestra tenga, siempre, quiere decir que a más muestra, más parecido va a ser el estadístico obtenido del parámetro poblacional y por tanto, más tendencia va a ser a que las dos cosas se parezcan mucho. La distribución se va a hacer más concentrada. A más muestra, siempre esta distribución es más concentrada porque estadístico y parámetro ahora tienden a parecerse más. Y por tanto, con el nivel de confianza establecido, los dos valores que nos limiten a ese nivel de confianza ahora estarán más juntos, ¿sí? Estarán más juntos. Así que a mayor tamaño de muestra, más estrecho va a ser el intervalo de confianza. Bien, recordar estos conceptos para que tengamos una idea de cómo puede modificarse un intervalo en función de estos cambios. Bien, al final
lo que nos vamos a encontrar sobre todo es que vamos a tener que aplicar las diferentes fórmulas. Tenemos estas 4 fórmulas que son las que ya veíais en fundamentos de estadística, ¿no? Tenemos, primera fórmula, será el intervalo de confianza de medias cuando sigma es conocida. Si tenemos sigma. Entonces vamos a tener que coger el centro de la normal, que sería la media muestral, más y menos, bueno, vamos a hacerlo con los intervalos. Entonces la media poblacional va a ir de la media muestral más y menos, le vamos a sumar y le vamos a restar, ¿qué? Le vamos a sumar y le vamos a restar el valor crítico que hemos dicho antes que era la z de alfa entre 2, ¿sí? Que es un valor que nos van a dar, la z que limita el alfa entre 2 hacia el extremo, el valor estandarizado del límite por el error estándar. En el caso de medias es sigma entre raíz de n. ¿Sí? Esta sería la fórmula del intervalo de confianza de medias. Esta fórmula se puede expresar así, más menos, o como habrá una distribución que no es simétrica a la de la varianza, lo podemos expresar también así, que la media está entre la media muestral menos la z de alfa entre 2 por sigma raíz de n y la media muestral más la z de alfa entre 2 por sigma raíz de n, ¿no? Es lo mismo decir que el intervalo de confianza sobre la media con sigma conocida se calcula con esta fórmula, o expresada como intervalo, que es la que tenéis en el dossier, sería esto, ¿sí? Fórmula de intervalo de confianza de una media, siempre que sigma sea conocida. Eso quiere decir que en el enunciado nos estén dando la desviación típica poblacional. Después, si yo tuviera que sigma es desconocida, yo no tengo la desviación típica poblacional, que de hecho es lo normal, porque fijaros que la desviación típica de toda la población, en principio yo tengo una muestra, no tiene mucho sentido que yo conozca la desviación típica poblacional. Pues sería coger la media muestral más menos, y ahora en lugar de tener sigma tengo la desviación típica de la muestra, tendré S, así que sería S entre raíz de n. Si yo utilizo la desviación típica de la muestra, la S, en lugar de la sigma, que es la de la población, entonces vamos a tener que hacer un cálculo con una distribución distinta que es la distribución t-student. Así que vamos a tener que hacer una t-student de n-1 y alfa entre 2 de probabilidad, ¿no? Expresado de forma más correcta, pues tendríamos lo mismo que antes. El negativo estaría aquí, el positivo estaría aquí, que tenéis la fórmula en el dossier, ¿no? Así que cuando trabajamos con un intervalo de confianza de medias, nos vamos a tener que fijar en lo siguiente. Nos vamos a tener que fijar en si conocemos sigma o si la desconocemos, ¿sí? Si lo que tenemos es sigma o tenemos la muestral, la S. Si tenemos la desviación típica poblacional o si en cambio en el enunciado nos da la desviación típica de la muestra, la S, ¿vale? Por tanto, intervalo de confianza de medias con sigma conocida y desconocida. Si tuviéramos una muestra grande, con muestra grande la z y la t son casi iguales. Por tanto, se considera que más de 30, utilizar la z y la t serían equivalentes. Pero bueno, siempre es mejor utilizar la z si tengo sigma o la t si no tengo sigma y lo que tengo es S, la desviación típica muestral, como habíamos visto ya en fundamentos de estadística. Después teníamos también el intervalo de confianza para una proporción, ¿no? En el intervalo de confianza para una proporción no tiene más secreto, ¿sí? Sencillamente sería coger la proporción muestral más menos y hacemos la z de alfa entre 2 por el error estándar de las proporciones, que es por la raíz de p por 1 menos p entre n. ¿Sí? Fijaros que siempre sería esta fórmula, ¿no? Y lo podemos expresar también como intervalo, ¿sí? Como lo tenéis en el dossier. Sería p, y a un lado sería la proporción muestral, menos z de alfa entre 2, por la raíz de p por 1 menos p entre n, ¿sí? Y al otro lado lo mismo, pero con el más, ¿no? ¿Sí? Por tanto, esta es la fórmula para el intervalo de confianza de proporciones, o la expresión puesta como intervalo, es la que tenéis en el dossier, ¿sí? Intervalo de confianza de medias y de proporciones siempre es lo mismo, siempre es el valor del estadístico muestral más menos el valor de crítico por el error estándar. Y todo eso es el margen de error, ¿no? Porque fijaros que lo que hacemos es cojo el valor de la muestra y le sumo todo esto, que es el margen de error, y luego se lo resto.
Entonces tenemos los dos extremos, ¿sí? Así que esto es el margen de error, esto es el valor crítico, ¿sí? Esto es el estadístico y esto es el error estándar, ¿sí? Margen de error, valor crítico, error estándar y estadístico muestral, ¿sí? Al final siempre tiene esta estructura en el caso de medias y de proporciones. Y luego hay otro caso que es un poco más complejo, que es el de las varianzas. También podríamos hacer un intervalo de confianza sobre una varianza poblacional. El problema es que las varianzas no siguen una distribución normal, sino que siguen una distribución de tipo chi cuadrado, que parte del cero, porque una varianza no puede ser negativa, así que parte del cero, ¿sí? Así que cuando hablamos de cuál será la varianza de la población a partir de la muestra, yo sé que estará alrededor de la varianza muestral, pero no sé cómo va a ser. Así que vamos a hacer un intervalo con un nivel de confianza determinado, pero aquí esto ya no es simétrico, así que ya no es sumarle y restarle el mismo número, ¿sí? Así que ahora esta expresión no la podemos dar en varianzas, ¿sí? Por eso a veces nos lo presentan más así. Entonces, si queremos resolver el intervalo de confianza sobre una varianza poblacional, aquí ya no hablaremos ni de margen de error ni de error estándar, sino que directamente pues tendremos esta fórmula. Será n-1 por la varianza muestral y habrá que buscar un valor crítico que es la chi cuadrado de n-1 y 1 menos alfa entre 2, y este será la chi cuadrado de n-1 y alfa entre 2. Los dos valores críticos serían estos dos, ¿sí? El que deja 1 menos alfa entre 2 a la derecha y el que deja alfa entre 2 a la derecha. ¿Sí? Esto del alfa entre 2 se refiere al valor que deja eso a la derecha, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo con ejemplos. Tenemos 3 ejemplos sobre esto. Vamos a hacer un ejemplo de cada tipo. Y cuando practiquemos con el modelo de PEC y los ejercicios a ordenador, lo haremos más casos. Venga, vamos a la página 5. Vamos a ver cómo lo practicamos esto. Dice, el Departamento de Educación de un país quiere saber cuál es la altura media de los estudiantes de un curso determinado. Dice, para ello, selecciona una muestra aleatoria de n igual a 70. Hemos cogido una muestra de 70 alumnos, 70 estudiantes, y les ha medido la altura en centímetros. Le hemos medido la altura en centímetros y es 148, nos dice, ¿no? Con una desviación típica muestral, ojo, muestral, fijaros que pone S de 15, ¿sí? Dice, además se desconoce la varianza poblacional. Si no nos la dicen es que se desconoce, pero aquí es que nos lo especifican, ¿no? Dice, para análisis se considera un alfa del 10%, del 0,1. Dice, con esa información responde a las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es el análisis que hay que realizar en este caso? Nos preguntamos es un estudio que nos pregunta sobre la media poblacional, ¿no? Sí, estamos hablando de que queremos saber la altura media, bueno, aquí antes de nada, ¿no? Nos interesa saber la altura media de los estudiantes en la población y hemos cogido una muestra para poderlo responder, ¿sí? Así que, ¿qué tipo de análisis estadístico habría que realizar en este caso? ¿Qué análisis estadístico habría que hacer? Pues un intervalo de confianza sobre una media, ¿no? Es un intervalo de confianza sobre una media. Quiero saber cómo es la media poblacional a partir de la media muestral, ¿no? Un intervalo de confianza sobre una media con sigma desconocida, ¿no? Porque hemos dicho que con los ejercicios de medias era importante diferenciar cuando teníamos la sigma conocida que cuando teníamos la sigma desconocida. Es decir, cuando teníamos la desviación típica poblacional conocida o desconocida y teníamos la muestra. Yo aquí tengo que esto es desconocido. Yo lo que tengo es la desviación típica, desviación estándar muestral, ¿no? Recordar que la varianza es al cuadrado, ¿sí? Esto es la varianza y si es algo sin cuadrado, varianza, y esto es la desviación típica, ¿sí? Varianza es al cuadrado, desviación típica es la raíz, eso lo hicimos en estadística, en fundamentos de estadística, varias veces. Venga, por tanto, tenemos que hacer un intervalo de confianza sobre una media, porque me pregunto sobre una media poblacional, a partir de una media muestral,
con sigma desconocida, ¿sí? Con desviación típica o varianza poblacional desconocida, ¿sí? Dice, ¿qué distribución hay que utilizar? Pues cuando no tenemos la desviación o la varianza poblacional, teníamos que utilizar una distribución, hemos dicho T, ¿no? Una T con n-1 grados de libertad. Es decir, habrá que utilizar una T con, tenemos una muestra de 70, pues una T con 69 grados de libertad, ¿no? Para resolver el intervalo necesitaremos resolverlo mediante un estadístico T, ¿sí? El valor crítico será un estadístico T. Y ahora nos preguntan ya por el límite inferior y el límite superior del intervalo. Estamos hablando de un intervalo de confianza sobre una media, con sigma desconocida. Por tanto, si queremos resolver este intervalo, pues teníamos que hacer el cálculo que habíamos comentado, ¿no? Intervalo de confianza sobre una media con sigma desconocida, pues era coger la media muestral menos la t de n-1 alfa entre 2 por la s entre raíz de n, ¿no? Lo podríamos expresar así, más menos, o poner el menos a un lado, mu, y el más al otro, ¿no? ¿Sí? Lo podemos expresar de las dos maneras. Vamos a ponerlo así, que es como lo teníamos en el dossier, ¿sí? Pero os podéis encontrar también lo del más menos. ¿Cuál ha sido la media muestral? Ha sido 148, ¿no? La t, de momento no la tenemos. La desviación típica muestral ha sido 15. Y luego la raíz de n ha sido raíz de 70. Venga, por tanto, tengo este valor, tengo esta desviación típica, esta n. ¿Cuál sería la t? La t es la t con n-1 grados de libertad, es decir, 69 grados, y con alfa entre 2 de probabilidad. Alfa es 0,1, así que sería 0,05 de probabilidad a la derecha, ¿no? 0,10 entre 2, 0,05 a la derecha. Por tanto, estamos buscando ese valor t con 69 grados de libertad y 0,05 de probabilidad hacia la derecha. Venga, entonces, esto lo vamos a tener que buscar a ordenador. Todo lo de ordenador lo haremos en el vídeo siguiente de resolución de la PEC, ¿sí? Que miraremos ejercicios a ordenador. Entonces, aquí os he puesto directamente el pantallazo sacado con GeoGebra, ¿no? Dice Student, T de Student, con 69 grados, glib, grados de libertad. Dice el valor que deja el 0,05 a la derecha es este valor que tenéis aquí, ¿no? Es decir, el 1,667. 1,667. 1,667 por 15 entre raíz de 70, ¿no? Y al otro lado sería lo mismo, 148 más, ¿no? Lo mismo pero sumando. ¿Sí? Así que hemos encontrado este valor t, lo haremos a ordenador, lo haremos en el próximo vídeo. De momento os pongo ya el pantallazo directamente. Sería 1,667. Bien, pues ya tenemos el intervalo resuelto. Sería hacer 148 más 1,667 por 15 entre raíz de 70, de forma que, o menos, primero menos, sería 145,011 el extremo inferior. Y el extremo superior sería lo mismo, pero sumando, que sería 150,989. Venga, pues ya lo tenemos resuelto. La altura media de los estudiantes en la población, yo no sé cuál es. Pero como en la muestra me ha salido 148, si yo recojo el 90% central, porque estoy trabajando con un alfa del 10%, es decir, si dejo el alfa entre 2 a cada lado, es decir, un 5% a cada lado, entonces puedo decir que la media de la altura en la población estará entre 145,011 como extremo inferior y 150,989 como extremo superior. ¿Sí? Por tanto, ¿cuál es el límite inferior del intervalo? 145,011. Y el apartado D, ¿cuál es el límite superior del intervalo? 150,989. ¿Sí? Así que la media de la altura en la población no sé cuál es, pero hay un 90% de probabilidades de que esté entre esto y esto. Pues bien, ya me hago una idea sobre cuál será la altura media en toda la población entera. Muy bien, siguiente ejercicio.
Al final, una vez hecho un ejercicio, es aplicar la fórmula y tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Venga, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, en un país se celebra una jornada electoral donde se vota por referéndum dos opciones, sí o no. Durante la jornada se realizan encuestas, a pie de urna en las que se pregunta el voto a 600 votantes, obteniendo que 420 han votado que sí y 180 han votado que no. Dice, el objetivo del estudio es obtener un intervalo de confianza del porcentaje de votantes que votan afirmativamente. ¿Sí? Por tanto, nos preguntamos por la proporción de votantes que han votado afirmativamente, que han votado que sí, ¿no? Y se ha cogido una muestra, nos han dicho, de 600 personas, 600 votantes, y 420 han votado que sí, 420 de los 600, ¿no? La proporción que ha votado que sí han sido 420 de los 600, ¿no? Si hacemos el cálculo de la proporción muestral, sería 0,7. Por tanto, tenemos 0,7 de proporción muestral. Entonces, a partir de aquí, nos dicen que trabajemos con, dice, queremos saber el porcentaje de votantes que votan afirmativamente con un alfa de 0,01. Dice, con esta información responde a las siguientes preguntas. Dice, ¿cuál es el análisis estadístico que hay que realizar en este caso? ¿Qué sería este ejercicio? Es un ejercicio sobre una proporción poblacional a partir de una proporción muestral, ¿no? Es un ejercicio de un intervalo de confianza de proporciones, ¿no? ¿Y qué distribución hay que utilizar? En proporciones no hay duda, siempre es una z. Así que hay que utilizar la distribución normal estándar. La distribución normal estándar o una z, ¿sí? Hay que utilizar la z, la normal estándar. En medias puede ser que tengamos que utilizar la z si sigma es conocida o la t con n-1 grados de libertad si la sigma es desconocida. En proporciones siempre hemos dicho que era una z. Y en varianzas siempre era un h cuadrado con n-1 grados de libertad. Por tanto, es un intervalo de confianza de una proporción. La fórmula del intervalo de confianza sobre una proporción poblacional era coger la proporción muestral más menos la z de alfa entre 2 por la raíz de la proporción muestral por 1 menos la proporción muestral entre n, ¿no? Si lo sumaba me daba un extremo, si lo restaba me daba el otro. Vamos a ponerlo en forma de intervalo, sería esto restando y esto luego lo mismo pero sumando, vamos a ponerlo así simplificado, ¿sí? Por tanto, hay que resolver esto. ¿Cuál ha sido la proporción muestral? 0,7. ¿Cuál ha sido la z de alfa entre 2? Pues, ¿cuál ha sido el alfa? 0,01, ¿no? ¿Cuánto es 0,01 entre 2? 0,01 entre 2 es 0,005, ¿no? Por tanto, hay que buscar la z que deja 0,005 hacia la derecha. ¿Sí? Este es el valor que vamos a tener que buscar. De entrada, no lo tenemos, ¿no? Por el error estándar, que sería la raíz de la proporción muestral, 0,7, por su complementario, 0,3. Entre la n, que es una n de 600, ¿no? Venga, necesitamos este valor. Y esto lo buscamos a ordenador. Lo haremos de forma práctica en el próximo vídeo que resolveremos la PEC. Pero de momento aquí os he puesto los pantallazos, así que miramos el pantallazo que os he puesto en el ejercicio que está sacado del GeoGebra. Hay que poner que es una normal estándar, una z, donde mu es 0 y sigma es 1. Entonces el valor que deja 0,005 a la derecha es el 2,576. Por tanto, este valor es el 2,576. El valor crítico, ¿no? El valor crítico es este. Bien. Y al otro lado es lo mismo, 0,7 más, ¿no? Lo mismo pero sumando. Todo lo mismo, igual, pero sumando. Así que sería 0,7 menos 2,576 por la raíz de 0,7 por 0,3 entre 600. Si hacemos el extremo inferior, sería 0,652. Y el extremo superior es lo mismo, pero sumándolo sería 0,748.
Bien, pues ya lo tenemos resuelto. La proporción de personas que votan afirmativamente en el referéndum. No sabemos cuál es en la población, porque no tenemos la población. Pero en la muestra han votado afirmativamente el 70%. ¿Sí? No sé cuál es el valor de la población, pero sí sé que en la muestra ha sido el 70%. Así que la proporción en la población será en principio parecida. ¿Sí? Así que hemos cogido un 99% de nivel de confianza, hemos cogido el 99% de la distribución, es decir, hemos dejado el 0,5% a cada lado y me ha salido un intervalo que va de 0,652 a 0,748. Por tanto, la proporción de voto afirmativo que tendremos en la población general cuando haya el referéndum real, podemos decir que estará entre un 65,2% y un 74,8% con un 99% de nivel de confianza. Casi seguro que estará entre estos dos valores, ¿sí? A un 99% de seguridad. Por tanto, el límite inferior sería este, límite superior sería este. Fijaros en las instrucciones, si os las ponen, que normalmente os ponen que lo pongáis con 3 decimales. Aquí no me sale, pero creo que os ponen con 3 decimales. Os lo ponen en el enunciado. ¿Vale? Por tanto, límite inferior este, límite superior este otro. Y no lo pongáis como un porcentaje, no sé que os lo pidan. Si os piden los extremos del intervalo sobre la proporción, pues entre esto y esto. Bien, y último ejercicio. Y acabaremos esta primera clase. Nos dice, en una jornada electoral decisiva se presentan dos candidatos, el verde y el azul. Dice, durante la jornada se realizan encuestas a pie de urna y se pregunta por el voto de N votantes, ¿no? Es la misma idea de antes, ¿sí? Estamos hablando de la proporción de votantes de un partido y de un candidato y del otro, ¿no? Dice, se ha hecho un intervalo de confianza sobre la proporción poblacional con una confianza del 95%. Se ha encontrado que el intervalo de confianza para el candidato verde va de aquí a aquí, va de 0,5693 a 0,6299. ¿Sí? Así que hemos calculado el intervalo de confianza sobre la proporción y aquí ya nos lo dan calculado, ¿vale? Eso será otro tipo de ejercicios donde nos dan ya calculado el intervalo. El intervalo ha salido este, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo quería saber la proporción de votantes del candidato verde, ¿no? Verde era así. Quería saber la proporción de votantes del candidato verde. La proporción de votantes del candidato verde no sé cuál será, pero hemos obtenido una proporción en nuestra muestra, que la muestra es de n votantes, no sabemos cuánto es la muestra, pues hemos obtenido una proporción muestral con una muestra determinada n, que nos dice que con un nivel de confianza del 95%, ¿no? Al 95% de nivel de confianza, los extremos del intervalo han sido estos, 0,5693, 0,6299. Venga, por tanto, la proporción de votantes del candidato verde irá desde un 56,93% a un 62,99%, ¿no? Tenemos esos dos límites del intervalo. Hay un 95% de probabilidades de que ocurra eso. Entonces, vamos a ver qué nos preguntan. Nos dice, ¿cuál es el análisis estadístico que hay que realizar en este caso? ¿De qué estamos hablando aquí? Si nos dicen que hay un 95% de probabilidad de que los votantes, de que la proporción de votantes verdes esté entre esto y esto, estamos hablando de un intervalo de confianza sobre una proporción, ¿no? Venga, intervalo de confianza sobre una proporción. Dice, B, ¿y qué distribución de probabilidad hay que utilizar? Pues lo hemos dicho antes, ¿no? Una distribución normal estándar. Vamos a tener que utilizar una distribución normal estándar en proporciones. Siempre, recordar, en medias, si sigma es conocida z, o normal estándar. Si sigma es desconocida t con n menos 1 grados de libertad. En proporciones siempre una normal estándar.
y en varianzas siempre una chi cuadrado. Bien, y la C nos dicen que ¿cuál es el margen de error de la estimación? ¿Cuál ha sido el margen de error de la estimación? Si yo tengo los dos extremos del intervalo, yo puedo calcular el margen de error. Decíamos que el margen de error es el mismo, ¿no? ¿Sí? Es el mismo a este lado que a este lado. Así que la distancia que yo tenga de aquí a aquí será 2 veces el margen de error, ¿no? ¿Sí? La distancia de un extremo al otro es el doble del margen de error. Por tanto, el margen de error sencillamente sería coger la distancia, vamos a ponerlo aquí, sería coger la distancia de un extremo al otro, es decir, 0,6299 menos 0,5693, cogemos la distancia de un extremo al otro, toda la distancia y la divido entre 2, entonces ya me dará el margen de error. Teniendo el intervalo, yo puedo resolver fácilmente cuál es el margen de error. Sería 0,6299 menos 0,5693 y 5693 93, ¿eh? Es esto, perdonad. 629. Bueno, 6299. Está bien, está bien. Eso, ¿vale? Entonces hacemos la diferencia y luego la dividimos entre 2. Y nos daría 0,0303. Es decir, que lo que hemos hecho ha sido coger la proporción muestral menos 0,03 y más 0,03. Pues ya tenemos el margen de error calculado. Sencillamente es la mitad de la anchura del intervalo, que la anchura es la diferencia entre un valor y el otro. Aquí no nos lo preguntan, pero ¿cuál sería la proporción obtenida en la muestra? ¿Cuál sería la proporción de la muestra? Este punto siempre está en el centro, ¿eh? Por tanto, sencillamente sería hacer el promedio de los dos extremos, 0,5693 más 0,6299 entre 2. Si hacemos el promedio de los dos extremos, 0,5693 más 0,6299 y lo dividimos entre 2, nos daría igual a 0,5996. No nos lo piden, pero este valor del medio, esta proporción obtenida en nuestra muestra, ha sido 0,5996, ¿no? ¿Sí? El promedio de los dos valores del intervalo siempre es el estadístico muestral. Y la mitad de la distancia es el margen de error, ¿sí? Así que la proporción muestral es el valor que está en el medio y el margen de error es este. También podríamos haber calculado el margen de error haciendo la diferencia entre esto y esto, ¿no? O entre esto y esto. Nos hubiera dado lo mismo. Pero más fácil, margen de error, anchura del intervalo entre 2, ¿sí? Valor del estadístico, que no nos lo preguntan en este caso todavía, pero sería el promedio de los dos extremos. Bien. Y luego la D nos dicen que digamos cuál ha sido el tamaño de la muestra N. ¿Cuánto ha sido N? ¿Cómo podríamos saber cuánto ha sido N? Pues esto lo vamos a poder sacar con la fórmula. En el intervalo de confianza sobre una proporción, decíamos antes que era coger la proporción muestral más menos la z de alfa entre 2 por la raíz de p por 1 menos p entre n, ¿no? Era hacer este cálculo, ¿no? El extremo menos y luego el más, o con el más menos, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el margen de error? ¿Cuál es el margen de error? El margen de error es este. Hemos dicho lo que va después del más y del menos, ¿no? Todo esto es el margen de error. Por tanto, si el margen de error es igual a la z de alfa entre 2 por la raíz de la proporción muestral por su complementario entre n, si tenemos que el margen de error es la parte después del más menos en la fórmula, ¿no? Yo voy a poder resolver la n con esta fórmula,
¿no? Si yo aíslo la n en esta fórmula, conseguiremos el tamaño de la muestra. ¿El margen de error cuál ha sido? Ha sido 0,0303. La z de alfa entre 2, hablamos de un nivel de confianza del 95%, por tanto es la z que deja un alfa del 5%. 0,05 entre 2, ¿no? Es la z con un alfa del 5%, 0,05 entre 2. Es decir, es la z de 0,025, ¿no? La z que deja 0,025 a la derecha. Tenemos el pantallazo del GeoGebra. En el próximo vídeo os explicaré cómo hacerlo con la aplicación. Y ha sido el que deja 0,025 es el 1,960, ¿no? Por tanto, este valor es el 1,960. Vamos a hacerlo todo a 3 decimales. Por la raíz de la proporción muestral, que hemos dicho que era 0,5996, por su complementario 0,5996. Y todo esto entre n. ¿Sí? Nos acaba quedando esta fórmula. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos n? Vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo vamos a resolver n? Pues habría que pasar primero esto al otro lado. Habría que pasar esto dividiendo, ¿no? Y luego pasar el cuadrado al otro lado. A ver, sería hacer 0,0303 entre 1,960. A ver, que me va a caber esto aquí. Vale, vamos a desarrollarlo aquí mismo. ¿Vale? Esto que está multiplicando pasaría dividiendo. ¿No? Esto pasa aquí dividiendo. ¿Vale? Y luego esto que está a la raíz pasaría como cuadrado. ¿Sí? Entonces perdemos la raíz. Y luego esto que está dividiendo pasa al otro lado y esto pasa dividiendo, ¿no? Es decir, esto dividiendo pasa multiplicando al otro lado, es decir, por n, ¿sí? Y entonces, ahora que tengo esto multiplicando aquí, pasa dividiendo al otro lado. Pero voy a hacerlo bien, pero si no, no quiero que os liéis con esto. Vamos a hacerlo bien. A ver. O vamos a hacerlo directamente con la fórmula mejor, ¿vale? Margen de error es igual a la z de alfa entre 2 por la raíz de p por 1 menos p entre n, ¿no? Entonces sería el margen de error dividido entre la z de alfa entre 2 es igual a la raíz de p por 1 menos p entre n, ¿no? Entonces la raíz pasa al otro lado como un cuadrado, ¿sí? Entonces esto pasa al otro lado multiplicando, nos quedaría n por margen de error entre la z de alfa entre 2 al cuadrado es igual a p por 1 menos p, nos quedaría así, ¿sí? Y ahora esto lo vamos a pasar dividiendo al otro lado. Vamos a hacerlo mejor, lo aislamos primero así, por tanto la n sería igual a p por 1 menos p entre me entre z de alfa entre 2 al cuadrado, ¿no? Aislando la n en la fórmula del margen de error nos acabaría quedando esto, ¿no? Entonces ahora sí que lo vamos a resolver. La proporción muestral hemos dicho que era 0,5996. Por tanto, 0,5996 por 1 menos 0,5996 entre el margen de error que hemos dicho que era 0,0303 entre la z de alfa entre 2 que hemos dicho que era 1,960 al cuadrado. Nos acabaría quedando este cálculo. Venga, por tanto sería hacer 0,5996 por su complementario, 0,5996, 1 menos 0,5996, entre la raíz de 0,0303 entre 1,96 y al cuadrado.
y nos daría igual a una n de 1024 redondeando serían 1025 personas, ¿no? Así que nos acabaría dando un tamaño de muestra de 1025, pues tendríamos una muestra de 1025 personas en este caso, ¿no? El tamaño de la muestra sería de 1025 votantes, ¿de acuerdo? Venga, muy bien, pues ya hemos hecho varios ejemplos de intervalos lo dejaremos aquí por este primer vídeo. En el próximo vídeo vamos a hacer la resolución de la PEC, pero como os iré compartiendo la pantalla para resolver la PEC también, os voy a hacer los ejercicios que son a ordenador también en el próximo vídeo. Así que con esto hemos acabado ya toda la teoría. Lo que os entra para esta primera PEC es entender lo de la distribución normal y saber hacer los ejercicios y hacer intervalos de confianza. Hemos hecho algunos ejemplos, en el próximo vídeo haremos más, ¿vale? Pueden ser de medias, de proporciones o de varianzas. Faltaría el de varianzas, pero lo hacéis a ordenador, así que os lo explicaré en el próximo vídeo cómo resolverlo en sí, aunque es la misma fórmula que ya hemos visto. Así que nada, en el próximo vídeo haremos los ejercicios a ordenador que faltan para practicar, así lo refrescamos un poco todo y resolveremos el modelo de PEC 1 del semestre anterior. Bien, pues lo dejamos aquí y nada, nos vemos en el próximo vídeo.